¿Qué lugar ocupa Dios en una sociedad que avanza a la velocidad de la tecnología, donde los valores tradicionales se tambalean ante el surgimiento de nuevas ideas? ¿Es Dios una realidad, una metáfora o una necesidad humana? Desde Friedrich Nietzsche hasta la película Soul de Pixar, el concepto de lo divino se ha enfrentado a un desafío profundo, replanteando el sentido de nuestra existencia, el origen de nuestros valores y el propósito de nuestra vida. Lejos de ser un enunciado ateo, la frase de Nietzsche diciendo que Dios ha muerto se convierte en una puerta a un abismo de preguntas. En este video reflexionaremos sobre esta sentencia y su significado a través de la filosofía y del pensar, para cuestionar si Dios es solo una sombra del ser humano o un reflejo de nuestros anhelos o tal vez una parte de nosotros mismos. ¿Será que utilizamos a Dios como un reflejo de nuestras propias inseguridades? ¿O será solamente una excusa para llenar nuestros vacíos existenciales? Bueno, hola a todos, mi nombre es Kiamor, acá está mi Instagram y mi Spotify, y este canal se llama Pensamientos Nómadas, en donde hablamos de todo y nada a la vez. Hoy hablaremos con respecto a Dios, así que solamente me queda decirles que dejen aquí en sus comentarios, siempre en el ámbito del respeto y la buena comunicación, por favor. Sé que hay muchas personas que pueden ser creyentes de muchas cosas y por eso en este video no hablaremos de algo en particular. Aquí no queremos que alguien sea más creyente que el otro, ni queremos creer que su Dios es mucho mejor que el otro. Ya saben lo que sucedió en épocas pasadas, así que no queremos que suceda lo mismo nunca más, así que nada. Empecemos. La frase Dios ha muerto ha sido motivo de interpretaciones erróneas desde su origen hasta la actualidad. En la gran obra del filósofo Friedrich Nietzsche, esta declaración no significa que Nietzsche creía en la existencia de Dios, y mucho menos que pensara que realmente él murió. En la Gaia Ciencia, Nietzsche utilizó esta expresión como una metáfora de la desintegración de la moralidad cristiana tradicional, que alguna vez había sido la base sólida de los valores y principios en la cultura occidental. Con el auge de la Ilustración y su énfasis en la razón y el individualismo, el Dios cristiano comenzó a perder su papel como fuente inamovible de moralidad. En su lugar surgió un mundo donde la ciencia y el humanismo secular tomaron protagonismo, cuestionando los fundamentos religiosos que habían gobernado durante siglos. Nietzsche fue un crítico profundo de este cambio. No lamentaba la pérdida de Dios, pues en su vida adulta fue siempre ateo, sino que advertía sobre el vacío que podía seguir. Sin un Dios que diera sentido a la existencia, ¿qué base tiene la moralidad? Este vacío, conocido como nihilismo, describe la angustia de una vida sin propósito absoluto. Para Nietzsche, sin embargo, esta pérdida era una oportunidad. Un lugar de aferrarse a valores predeterminados, proponía que cada individuo creara sus propios valores, forjando un camino de realización personal. Así nació el concepto de superhombre, un ideal de persona capaz de vivir con coraje, asumiendo la responsabilidad de dar sentido a su vida sin depender de un poder divino. Aunque el superhombre es un concepto desafiante, Nietzsche también introdujo la figura del último hombre, aquel que, incapaz de enfrentar el vacío, vive una vida de complacencia y mediocridad, eligiendo la seguridad por encima de la trascendencia. ¿No les suena familiar a una época como esta? ¿No les suena esto un poco familiar? En una época en donde buscamos a otras personas o buscamos a otras entidades como si fueran dioses, y muchas veces de manera muy individual consideramos que nosotros somos dioses. Pero sí, esto es una manera un poco egoísta o un poco ególatra de verlo en cierta forma. Es por eso que me nace la gran pregunta, que para que discutamos en este minuto con respecto a la existencia de Dios, primero no debería existir uno. Como dicen, hay que pensar y luego existir. Así que supongo que si estamos aquí imaginando en un concepto, en una idea divina con respecto a lo que es de Dios, es porque de alguna forma u otra está aquí entre nosotros, ¿o no? Raymond Smullyan, filósofo y lógico, abordó el concepto de Dios desde una perspectiva muy diferente en su ensayo ¿Es Dios un taoísta?, de 1977. En este trabajo, presentado en forma de diálogo, es un debate entre un mortal y Dios sobre temas fundamentales con respecto a la moralidad, la lógica y el libre albedrío. Smullyan introduce una idea provocadora: Dios no como una figura externa y todopoderosa, sino como una extensión del propio ser humano, un reflejo de nuestros pensamientos y dilemas.
aspiraciones. Este diálogo permite ver a Dios no como una figura de autoridad, sino como un reflejo de nuestra propia búsqueda de sentido. En el intercambio citado, el mortal y Dios dialogan sobre la existencia misma del Creador, cuestionando si la conversación es realmente genuina o una mera proyección de la mente humana. Esta reflexión recuerda la paradoja taoísta, donde la dualidad entre el yo y el otro desaparece, y el concepto de Dios se convierte en una extensión de nuestro ser. Esta idea plantea una pregunta esencial. ¿Es posible que hablar con Dios sea una forma de hablar con uno mismo? En este sentido, Smuljan sugiere que al buscar respuestas en Dios, realmente buscamos comprensión de nuestras propias limitaciones y aspiraciones. El concepto de Dios se disuelve, así, en una búsqueda humana más que en una realidad objetiva. En el ensayo podemos ver el siguiente diálogo. Un mortal le pregunta a Dios: Si no puedo verte, ¿cómo sé que existes? A lo que Dios le respondió: Buena pregunta. ¿Cómo sabes realmente que existo? Aquí podemos llegar a concluir de que si estamos pensando en Él, primero tiene que existir. De eso no hay duda. Pero si no queremos creer en Él como una entidad o como un sentido más visual, o tal vez creer en una estructura en particular, ya sea una religión en particular o un sentido particular, una filosofía en particular que le queremos dar, ¿qué es lo que realmente nos queda? Así que eso es lo que analizaremos a continuación. A pesar de las críticas a la religión tradicional, el concepto de Dios sigue resonando en la cultura contemporánea, aunque en formas distintas a la religión organizada. Un claro ejemplo de esto es George Harrison, ex integrante de The Beatles, cuya búsqueda espiritual lo llevó a abrazar el hinduismo. En su canción My Sweet Lord, canción que me encanta por cierto y que los invito a escuchar y analizar, y en el documental Living in the Material World, el cual indaga más en su visión espiritual y personal, Harrison expresa una espiritualidad profunda que, aunque se aparta del cristianismo, sigue reconociendo una conexión intensa con lo divino. Para él, Dios es una energía universal, una esencia que va mucho más allá que una figura antropomorfa, lo que representa una forma de religión que muchos encuentran más asequible en un mundo moderno como el actual. De manera similar, la película Soul de Pixar explora el propósito y el sentido de la vida, mostrando el concepto del alma desde una perspectiva nueva. La película presenta el gran más allá y el gran antes, lugares donde las almas encuentran su chispa y propósito antes de nacer. Aunque no menciona a un Dios específico, Soul sugiere que cada vida tiene un propósito inherente, una idea que resuena con la visión de Camus sobre el salto, hacia donde la búsqueda de significado en un mundo sin divinidad visible es aceptado el absurdo de la misma y restándole importancia a entidades mayores, ya que lo que aquí importa principalmente es el sentido, no una entidad como tal. Ambas obras muestran que, aunque la fe en Dios cristiano esté disminuyendo, el concepto de lo divino o espiritual sigue siendo relevante. Incluso para aquellos que no creen en un Dios personal, la búsqueda de propósito y la conexión con algo mayor que uno mismo permanecen esenciales en esta búsqueda constante de sentido. Aquí surge una pregunta final. Si Dios es una proyección humana, ¿dónde reside realmente? ¿Es una entidad externa o una parte fundamental de nuestra psique y de lo espiritual? Tal vez Dios es, como sugieren Nietzsche y Smuljan, un reflejo de nuestros valores y aspiraciones. Una creación nuestra que existe porque necesitamos que exista. Un reflejo claro que Dios podríamos llegar a ser todos nosotros. Tú, yo, Él, como si fuéramos una unidad. Porque sí, cuando hablamos con Dios, hablamos a veces con aquello que se encuentra en nuestra alma. ¿Qué sabemos que está allí? Esa voz interna que nos hace despertar cada mañana creyendo en un propósito. La razón por la cual luchas en aquel trabajo que odias, o en una vida que no te satisface, o cómo a su vez encuentras amor en aquellas cosas simples. Dios puede llegar a ser tu hijo, tu mascota, o tu sentido de trascendencia. Porque sí, Dios está allí, y solo es ciego a aquel que no lo quiera sentir. Esta pregunta nos invita a considerar de que tal vez Dios no es nada más que un eco de nuestras propias inquietudes y nuestras propias inseguridades, ¿no creen? Tal vez debido al hecho que siempre queremos encontrarle un propósito y un sentido a nuestras vidas, puede ser que hayamos creado este Dios por una necesidad externa que al final refleja en gran parte nuestras aspiraciones profundas.
Así que solamente me queda preguntarte a ti, ¿qué opinas con respecto a Dios? ¿Qué crees que realmente es Dios? Me sorprendió mucho en los anteriores videos, especialmente en los videos que hablan con respecto a este concepto del amor, como muchos veían el amor como una identidad casi divina, algo que los hacía conectar tal vez más con lo divino, tal vez más con Dios, y también, como expliqué en este video, llegar a entender que este amor a lo divino o esta entidad divina se puede expresar de diversas maneras y en diversas formas. Hasta incluso algo tan pequeño como un insecto o una planta puede recibir gran parte del cariño y el amor que le podemos llegar a proporcionar. Porque como ya saben, por más pequeño que sean las cosas, fallecen y mueren si no tienen el suficientemente cuidado que le deberíamos otorgar y entregar si ellos no lo pueden de una forma autónoma y totalmente independiente. Así que nada, solamente me queda decirles que agradezco mucho todo el apoyo que han entregado hasta ahora y sin más que argumentar, acá hay otros videos que pueden ver al final de este video, así que nos vemos en el próximo. Adiós. That's it really. It's all love. Whichever way you look at it, it's all love. How much you can get from each other, and that's determined by how much you're giving to each other. But it all starts within ourselves, and then it spreads to those around us, good and bad. But basically that's it. I think it's the love that we can generate is equal to the love that we get back. Amen.